Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y de su programa Esto es lo que hay. En los canales de Telegram redcomi.ar dirigidos por el camarada Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar de la mano de nuestro superpana, el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tenemos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de CONAICOP llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro superpana, el camarada Rubén Suárez, que por cierto, próximamente estaremos estrenando la nueva página web de CONAICOP. Les estaré informando por acá. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y en Caracas a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. Saludos a todos. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. La música que escuchamos de fondo es una versión al estilo rock de nuestro segundo himno nacional, El Alma Llanera. Es un arreglo de la agrupación Abner and Rock. Y bien, nosotros estamos actualmente en el tapete con 2 escenarios. El primero son nuestras elecciones parlamentarias de este próximo 6 de diciembre. Y el segundo, como es bien sabido, la salud del pueblo frente a la pandemia del COVID-19. Respecto al escenario electoral, pues vamos muy bien encaminados. Ya se presentaron las candidatas y los candidatos y cerró el ciclo para la escogencia en el tarjetón electoral. Para entrar en detalle respecto al tema, escuchemos esta nota de RT en la voz de Erika Ortega Sanoja. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela presentó la boleta para los comicios legislativos del 6 de diciembre, mientras una parte de la oposición, liderada por Juan Guaidó, optó por abstenerse. Otro conocido opositor, Enrique Capriles, reiteró su participación. Además, aplaudió que por primera vez en 14 años el gobierno invite a los observadores de la Unión Europea, aunque el bloque aún está evaluando la propuesta. Erika Ortega Sanoja con más datos. Más de 14.000 postulados ha recibido el Consejo Electoral de Venezuela para los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Incluso ya se sabe cuál va a ser la posición de cada partido en el tarjetón electrónico. Como novedades tenemos que a solicitud de un sector de la oposición en la mesa de diálogo, pues se ha incrementado la representatividad política en la Asamblea Nacional y es así como esta va a contar ahora con 277 diputados. La directiva del órgano comicial ya ha empezado a hacer algunas auditorías que se hacen antes y también las que se van a hacer, según prometen, durante y después de las elecciones. Entre ellas la del registro electoral, que suma cerca de 21 millones de personas. Más de 100 partidos políticos de la oposición
tienen candidatos y van a participar tanto los opositores que ya se midieron con Maduro en las presidenciales de 2018, como aquellas figuras de partidos tradicionales, entre ellos Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia. El ex candidato presidencial opositor, Enrique Capriles, también postuló a varios de sus candidatos a través de la tarjeta La Fuerza del Cambio. A todas estas, Washington sancionó a 2 miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, incluida la presidenta de este organismo, Indira Alfonso, y en un comunicado el cuerpo tachó la medida de injerencista y violatoria del derecho internacional. Guaidó, por su parte, sigue llamando a la abstención y, respaldado por el gobierno de Trump, dice que va a seguir siendo el presidente interino de Venezuela más allá del 5 de enero de 2021, cuando cesa el periodo constitucional de los actuales diputados. El chavismo, en cambio, ya está en pre-campaña electoral, al igual que la oposición no abstencionista, y preparándose para el despliegue de todos sus candidatos, ahora en tiempos de pandemia. Esta dictadura sí es rara de verdad. Una dictadura que llama a elecciones. Yo no había visto eso en ninguna parte del planeta. Esto definitivamente no es noticia. No sirve para los apetitos locos del reino imperial. Y como les he dicho en programas pasados, en efecto Obama sí tenía razón. Obama tenía mucha razón cuando nos declaró, mediante aquella orden ejecutiva del año 2015, una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de los Estados Unidos. Claro que somos una amenaza, pues no les conviene que un país bloqueado, saqueado, robado y demás esté haciendo las cosas bien. No les conviene que nuestro sistema electoral sea inviolable y el mejor del mundo. No les conviene que hayan elecciones parlamentarias. No les conviene. Por eso el Departamento del Tesoro extendió sanciones contra 2 rectores del Consejo Nacional Electoral y otras autoridades del Estado. No quieren porque se les acaba el sueño húmedo que tienen con el autoproclamado, el gafo de Guaidó. Y a los extremistas, claro que no les conviene porque se les acaba la teta, como decimos aquí. Se les acaba el negocio y no podrán seguir robando bajo la tutela psicótica de una presidencia interina. Y nosotros aquí estamos unidos pese a la campañita de la derecha. Así lo aseveró el camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en la entrevista que hiciera el periodista Ernesto Villegas. De ataque al gobierno, de ataque a las instituciones, de ataque de buscar dividir, de crear la cizaña, ¿no? Entonces, Diosdado va a pelear con Nicolás. El que esté pensando en eso, Ernesto, está absolutamente desubicado. Pero mira, absolutamente desubicado. Yo no tengo yo no nací ese día. Y el presidente tampoco. Nosotros tenemos una relación extraordinaria. Si yo tengo algo que decir que no me gusta, tengo la confianza y la libertad de decirle a mis compañeros, está pasando esto y esto. Y se toman los correctivos. Él verá, pues es el presidente. Mi obligación es informar cuando tenga que informar. Entonces hay gente que aprovecha. Cabello destacó que la campaña electoral se adaptará a la nueva realidad mundial para llevar el mensaje al electorado sin poner en riesgo la salud. No pueden tener lugar a menos que se desee correr un riesgo innecesario con la militancia. Hay que ser más creativo, hay que utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, hay que utilizar la radio que es un elemento poderosísimo para comunicarse y para llegar. Mira, si te pone su radio para escuchar la música, para escuchar las noticias, está en la cocina, vamos a poner la radio. Más después que con las sanciones de Estados Unidos, que tú sabes que han ido cerrando muchas cosas, ordenándole a sus empresas que se vayan de nuestro país. Entonces, la campaña tiene que ser distinta, totalmente distinta a las épocas anteriores y las ocasiones anteriores. El camarada Diosdado añadió que confía en el pueblo de Venezuela de cara a la elección de un nuevo parlamento. Yo tengo fe infinita en la conciencia del pueblo, una fe extraordinaria. Ha puesto todo esa conciencia. Ha puesto todo a la sabiduría del pueblo, que no se equivoca, que no se va a equivocar y que no se equivocaron desde que decidieron acompañar al comandante Hugo Chávez y que Hugo Chávez lo acompañara a ellos. Problemas hay todos los días. Ahora, esos problemas solo tienen solución en el marco del socialismo. En el marco del capitalismo se llama la barbarie. Está demostrado. ¿Tú crees que aquí, o comparemos pues, sencillo, el tema de la atención por la enfermedad del COVID con Colombia? Colombia es el 6º país del mundo.
hoy, en caso. Sexto, hoy. Y eso no es para nosotros alegrarnos, pero eso dice mucho de su sistema de salud. Perú, Chile, ahí está. Brasil es el segundo del mundo. Entonces aquí, mientras tanto, aquí nosotros vamos, con lo poco que tenemos, entre ayudar. Entonces yo tengo una confianza absoluta. Yo sé que ni a los fascistas antinacionales ni al reino imperial les queda claro que aquí en Venezuela no nos gobiernan desde el norte. Aquí existe una fuerza política cuya batuta la tiene el pueblo y es él quien decide y quien manda. Vamos encaminados a las elecciones. Y por ahí ya hablan de cómo es posible que en plena pandemia vamos a tener un proceso electoral. Por Dios. Claro que esa es la gente que no quiere que vayamos a este proceso y tildan al gobierno bolivariano de dictatorial. O sea, un contrasentido, pues. Un gobierno dictatorial que llama a elecciones. Una locura total. Nosotros vamos a elecciones. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Llueva, truene o relampaguee, elegirá su nueva Asamblea Nacional como es la obligación constitucional. Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones. Nadie en el mundo. Oído. Así o más claro, en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre, a hacer elecciones este año 2020. Obligado, porque el 5 de enero del 2021 se instala la nueva Asamblea Nacional que va a tener periodo de 5 años. Más claro no canta un gallo, amigas y amigos que nos escuchan, y más claro decir que este es un gobierno democrático que abandera la participación protagónica del pueblo, pues imposible. Mayor apertura no se puede, imagínate, o sea, ¿cómo aperturar más los caminos democráticos? Tanta apertura existe que los partidos de la derecha venezolana presentaron a sus candidatos. No solo los presentó el chavismo, también lo hizo la oposición. Escuchemos este audio de Telesur en la voz de Florencia Lagos. Partidos de la oposición en Venezuela que conforman la Alianza Democrática presentan los candidatos para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Los representantes de las toldas políticas opositoras resaltan que se trata de la única alianza a nivel nacional. Destacan que es el resultado del amplio trabajo y del desprendimiento de lo personal con el objetivo de ganar las venideras elecciones. Instaron a la población venezolana a la práctica democrática del voto como camino para lograr un cambio en el país. Así que esta alianza sale del espíritu de desprendimiento, de nacionalismo y de responsabilidad con nuestro país. Poner de acuerdo a dos partidos históricos como Acción Democrática y COPEI, poner de acuerdo a dos candidatos presidenciales como lo es el señor Falcón y mi persona, y también el partido Cambiemos, no ha sido fácil. La unidad no es fácil, señores, pero la unidad es indispensable para poder alcanzar no solamente los objetivos, sino para poder cumplir las estrategias necesarias para poder sacar adelante este país. El presidente de la organización política Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, llamó a los diversos factores de la oposición venezolana a sumarse a la Alianza Democrática. Un llamado a todos los demás factores de oposición. Es posible todavía llegar a un entendimiento y poder no solamente sumarse, sino conformar una alianza mucho más grande y mucho más fuerte frente a estas elecciones parlamentarias y poder ganarle al gobierno la Asamblea Nacional. El secretario general del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, detalló el cumplimiento del cronograma electoral. Organizaciones políticas que hacemos vida en esta alianza democrática, venimos a dar una muestra de ejemplo de que lo que predicamos lo practicamos, alcanzando así una alianza perfecta en 87 circunscripciones electorales, en las 24 listas estadales, donde además no solo están representadas los liderazgos de cada una de nuestras organizaciones políticas, sino que además también contamos con la presencia de líderes de cada uno de los sectores, de cada una de las localidades, independientes
de los gremios, de los sindicatos. Ahí está. Este grupo pertenece a la oposición entrecomillada moderada que van a las elecciones y se desmarcan del camino rancio y volátil que intenta liderar Guaidó. Y al inicio del programa les hablaba que la música de fondo corresponde a una versión en rock de nuestro segundo himno nacional, El Alma Llanera. Joropo compuesto por Rafael Bolívar, coronado por allá en 1913. El autor de la música es Pedro Elías Gutiérrez. Pues bien, el autor de la letra se inspiró en una zarzuela llamada Alma Llanera, zarzuela en un cuadro, y se presentó por primera vez en 1914 en el Teatro Caracas. Nuestro segundo himno nacional ha sido interpretado por artistas de la talla como Gilberto Santa Rosa, Julio Iglesias, Pedro Fernández, Plácido Domingo, Jorge Negrete y la National Philharmonic Orchestra de Londres. Acá voy a colocarles una versión del Alma Llanera, interpretada por el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. Y acá quiero hacer énfasis respecto a nuestra música popular venezolana. Ella puede ser interpretada hasta por un tenor. Disfrutemos pues del Alma Llanera. Sabroso, ¿verdad? Y bueno, les hablaba en el segmento anterior sobre los avances en materia electoral. Es necesaria la reconstrucción de la Asamblea Nacional para que esté, como debe ser, al servicio del pueblo. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Nuestro país necesita de una nueva Asamblea Nacional que consolide la paz interna, la estabilidad política, que consolide la democracia, que abra las compuertas de la Asamblea Nacional otra vez, como lo hizo Darío Vivas, siempre en su vida, que abra las compuertas de la Asamblea Nacional a la participación soberana, protagónica de los movimientos sociales, de la ciudadanía, del poder popular. Otra vez ver miles de hombres y mujeres traer documentos, propuestas, papelitos, opiniones de una Asamblea Nacional que responda al pueblo de Venezuela y no al gobierno de Estados Unidos. Así es.
Necesitamos retomar la democracia de nuestro poder legislativo y afortunadamente todo el proceso se lleva a cabo en santa paz, respetando los tiempos del proceso. Por ejemplo, todos los partidos políticos que van a la elección del 6 de diciembre escogieron su posición en el tarjetón electoral. Escuchemos este trabajo del periodista Leonel Retamal. Representantes de los partidos políticos venezolanos llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para el acto de escoger su ubicación en la boleta electoral. El Consejo Nacional Electoral, a los fines de dar a conocer la oferta electoral, debe de convocar a las organizaciones con fines políticos para que tomen posición en la boleta electoral. El Partido Socialista de Venezuela escoge la casilla A1. El orden está dado por la votación obtenida en el proceso anterior y determina una guía para los electores. La tarjeta varía a medida que se incluyen los partidos regionales e indígenas. Acción Democrática escoge B32. Quedó un bloque sólido en la parte superior y a izquierda de los partidos de la Revolución y el resto de los partidos se giraron en la parte inferior y hacia la parte derecha. Es una de las etapas obligatorias del cronograma. Los participantes llamaron a la población a confiar en el proceso y sumarse a las elecciones en diciembre. Transitar la vía electoral como el camino para la solución de los graves problemas que hoy tiene Venezuela. Venezuela reclama entendimiento, reclama unidad nacional, reclama soluciones y eso solo es posible si logramos dirimir nuestros conflictos en base al voto como instrumento de lucha para todos los demócratas. Los diversos partidos políticos siguen en negociaciones en la búsqueda de alianzas que potencien la votación el próximo 6 de diciembre. Así vamos, ¿se dan cuenta? Esta dictadura de verdad que es inédita. Hace cosas que solo a ella se le ocurre hacer, como llamar a elecciones o indultar a políticos que estuvieron presos por diversos delitos como acciones de terrorismo, intento de magnicidio, promoción de golpes de Estado, etc. Pero nosotros estamos claros que esta medida fue una estrategia política extraordinaria del presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista geoestratégico. Medida esta que permitió destrancar el ajedrez mundial y la matriz de opinión respecto a Venezuela. Ya diversos actores como la Unión Europea ven con muy buenos ojos esta medida, pero ¿y qué vainita que siempre hay un pero? Nosotros estamos claros que esta gente vuelve a pisar la raya amarilla y la suerte les cambia. Escuchemos a nuestro fiscal general Tarek William Saab hablando con relación a este tema. Yo soy muy claro en esto como fiscal general de la República. Sí, a las personas señaladas, a las 110 personas señaladas, que se les ha dado la voluntad, la oportunidad de la clemencia, del perdón, reincidieran en un delito similar por el cual inicialmente estuvieron judicializados, obviamente el indulto cesa, la acción jurídica del perdón cesa y serían lamentablemente judicializados nuevamente por reincidir en acciones que tendrían una nueva voluntad, vamos a decir así, de los órganos de justicia de penalizarlo. Así que guerra avisada no mata soldados, así que pónganse las pilas, señoras y señores indultados. Vayan derechito, vale, pero ¿qué les cuesta, pana? ¿Qué les cuesta? Muchos de ellos ya se inscribieron a candidatos para las parlamentarias. ¿Qué les cuesta hacer las cosas bien? Yo no entiendo de verdad. Como dijo Bolívar en 1825, al ver el estado de abandono de los indígenas en el Alto Perú. Hacer el bien no cuesta tanto y vale mucho. Y al inicio del programa les comentaba que tenemos esta semana sobre el tapete el tema electoral y la salud del pueblo venezolano. Y respecto a este tema hay muchas y buenas noticias. La primera de ellas es que partió rumbo a Venezuela el primer vuelo humanitario en el contexto de la pandemia. Escuchemos este audio de Telesur. Este jueves partió en República Dominicana rumbo a Venezuela el primer vuelo humanitario de repatriación en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 120 venezolanos que se encontraban retenidos en la República Dominicana debido a la pandemia de la COVID-19 regresaron a su país. El viaje de Santo Domingo a Caracas fue organizado por la Embajada de Venezuela en la isla caribeña y la aerolínea Conviasa, en conjunto con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores
y las autoridades de migración dominicanas. Los viajeros cumplieron el riguroso protocolo de seguridad sanitaria establecido por la Organización Mundial de la Salud, que continuará en el territorio venezolano según disposición del Ejecutivo bolivariano. Así es, la gente regresa a su casa en medio de esta terrible enfermedad. Y respecto a la COVID-19, se realizó acá en Caracas la jornada de salud encabezada por el presidente Nicolás Maduro. El proyecto de vacuna, la vacuna. Y en estos casos, la vacuna rusa o las vacunas rusas, las vacunas chinas. Y bueno, la vacuna de Oxford, que entra en pausa ahora. Y esperemos, México y Argentina, a nombre de toda la CELAC, habían hecho un convenio con Oxford y AstraZeneca para producir esa vacuna para toda América Latina y el Caribe. Bueno, ahora he leído cables internacionales el informe de que están buscando un convenio de la misma magnitud para traer, creo que 100 millones de vacunas para América Latina de la vacuna rusa. Así vamos, poco a poco batallando, cosa que no le agrada para nada al fascismo transnacional. Fíjense, Estados Unidos tiene a la fecha cerca de 6.619.000 casos de coronavirus y activos tienen cerca de 2.534.000 aproximadamente. ¿Ustedes saben lo que es eso? Nuestro vecino Brasil, 4.251.455 casos y activos más de 624.000 personas. Y nuestro otro vecino, Colombia, la mayor productora de drogas del planeta, aquella cuyo gobierno oligárquico narcotraficante permite las matanzas diarias de seres indefensos, la que protege a los policías cuando atacan a la población. Sí, esta Colombia y vecina nuestra tiene a la fecha 694.664 casos y activos más de 102.910 personas. Y nosotros, con bloqueos unilaterales, con amenazas diarias de invasión y demás, tenemos a la fecha 57.823 casos y activos actualmente solo 11.238 casos. No es un maquillaje de cifras, ojo, pueden buscarlas en Google y constatar. Sí, Venezuela, la bloqueada, asaltada, vejada, asediada, odiada, ¿sí? Venezuela, la del régimen, está así, demostrando que se puede hacer mucho con poco, demostrando que sí se puede tener un sistema incluyente, demostrando que el sistema capitalista es inoperante e inhumano. Estamos batallando y venciendo. Nos falta mucho, pero en el camino estamos. Hay batallas que lamentablemente no hemos podido ganar, como la de la gasolina, por ejemplo. Nuevamente hay escasez de combustible y de pronto ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es posible que en Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del planeta, esté sufriendo por combustible, por gasolina? Bueno, les comento, este es un problema histórico, heredado y cuya coyuntura no se atacó a tiempo. Resulta que nuestro principal mercado era el Reino Imperial y ellos solicitaban ciertos requisitos para poder comprar combustible, motivo por el cual las plantas tuvieron que ajustarse a la tecnología gringa. Les estoy hablando de la Venezuela por allá de los años 80. Y así se prosiguió, vendiéndoles a los gringos y usando plantas con tecnología de ellos. Y en la Revolución Bolivariana muchos fueron aquellos que tapaban u obstaculizaban los avances para la independencia tecnológica. Uno de ellos es el ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien vive actualmente en un castillete en Italia con la plata que se robó de PDVSA, Petróleos de Venezuela. Pues bien, como nuestras plantas requieren tecnología entre insumos y hardware gringos para la operatividad y por estar inmersos en sanciones gringas, todo se paralizó, pues no se tenía acceso a los aditivos, que tienen patentes gringas, o insumos de cualquier tipo. ¿Qué se está haciendo? Pues migrar de tecnología. Y para ello nos apoyamos en los hermanos iraníes, quienes tienen su propia tecnología y son autosustentables en esa materia. Por lo pronto se están adecuando las plantas para pasar de la tecnología gringa a la tecnología iraní. Poco a poco nos enrumbaremos a la autosustentabilidad energética. Y en realidad para la gente de a pie, ¿qué es lo que está pasando? Pues de primera mano les comento que hay muy poquita gasolina. Por ejemplo, yo salí ayer a las 5 de la mañana acá en Los Teques, capital del estado Miranda, y fui a hacer mi cola en una estación de servicio. Cola larga, por cierto.
y no llegó la gasolina, ni a esa estación de servicio ni a ninguna otra de la periferia. Así que me devolví a mi casa, me tomé un café y me relajé. ¿Qué más puedo hacer? Pero las reacciones y acciones no se han hecho esperar. Escuchemos este audio de Telesur. Este jueves la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Areque en Venezuela anunció la puesta en práctica de un plan de contingencia especial para el suministro de combustible que permita aliviar las inhumanas consecuencias del bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra la estatal petrolera PDVSA y sus empresas filiales. En un comunicado oficial, la Comisión expresa que este deplorable bloqueo ha sido denunciado reiteradamente por nuestro gobierno bolivariano en diferentes instancias del sistema jurídico mundial como una flagrante y perniciosa violación de los derechos humanos del pueblo entero. El documento hace referencia a la impunidad con la que actúa el gobierno de los Estados Unidos cuando los propios voceros de su política exterior, como el ex embajador en Venezuela, William Brownfield, han reconocido su intención de destruir toda la industria petrolera nacional. Por lo que, en medio de la escalada de agresiones y lidiando con una pandemia, el gobierno une esfuerzos con el pueblo trabajador e informa de la puesta en práctica de forma temporal de un plan especial de contingencia para el suministro de combustible que tenderá a normalizar y regularizar en este nuevo esquema de distribución en el corto y mediano plazo, reafirmando nuestro compromiso de producir toda la gasolina y demás productos necesarios para el desarrollo energético de Venezuela. Y al cierre de nuestra edición hemos recibido información nuevamente de apoyo de Irán a Venezuela en este ámbito. Escuchemos esta nota de RT. Otra entrega de combustible a Venezuela, pues varios medios señalan que 3 petroleros de Irán se dirigen hacia la nación sudamericana y que ya están a medio camino, según lo han detectado los radares marítimos. Se informa que los buques Faxon, Forest y Fortune, que también estuvieron entre las embarcaciones que entregaron al país el primer suministro en mayo, llevan a bordo unos 825.000 barriles de gasolina. Ante la escasez de combustible, Caracas responsabiliza a Estados Unidos por la situación y anuncia un plan que prevé, entre otras cosas, el desarrollo de iniciativas en el proceso del refinado. Y en información de última hora leo un hilo informativo del periodista Luigino Brasi desde su cuenta Twitter. Anuncia el presidente Maduro la captura de un espía estadounidense, captando información de Amuay y Cardón. Fue un marín que estuvo trabajando para la CIA en Irak. Se le capturó con armamento especializado y gran cantidad de dólares. Fue pasado a la fiscalía. Amuay y Cardón son las refinerías que pertenecen al complejo refinador de Paraguaná, que está dentro de los 10 más grandes del mundo. Eso está en el estado Falcón, muy pegadito a Aruba. Sigo con otro tuit de Luigino Brasi. También informa el presidente Maduro que el día de ayer fue desarticulado un plan para causar una explosión en la refinería de El Palito. Llamó a los y las trabajadoras a reforzar las medidas internas de seguridad de todos los procesos. La refinería de El Palito está en la región centro-norte costera del país, en el estado Carabobo. Sigo con otro tuit de Luigino Brasi. Indicó que es una guerra del gobierno estadounidense contra Venezuela para impedir que produzca los derivados de petróleo, gasolina, etc. En esas estamos, los gringos están desesperados, son patadas de ahogado, están desesperados porque tienen las elecciones el 3 de noviembre próximo y a como de lugar, el loco del reino imperial quiere hacerse con la guinda del pastel que somos nosotros. Sencillito. El pasado 4 de septiembre se celebraron 50 años del triunfo de Allende con la Unidad Popular y este 11 de septiembre pasado se conmemora 47 años de su derrocamiento. Y bueno, para hablar de estos temas, como siempre, en Así es mi tierra, hemos contado con nuestra superpana, la camarada María Zambrano. Ella es integrante del colectivo cultural Bolívar Insurgente. María, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa nuevamente. Y cuéntanos, cuéntanos qué nos puedes decir con respecto a estos hechos históricos tan relevantes. Bueno, primeramente darte las gracias, Alejandro, por la invitación y la oportunidad, y un saludo pues a todos los oyentes que nos escuchan en la Patria Grande. Pues sí, es una fecha muy importante, son fechas muy relevantes como para pasarlas por alto, porque se trata de Allende y de Chile,
que hoy está también encrespado. Y nuestro libertador Simón Bolívar decía que en la Carta de Jamaica, que Chile iba a ser libre, porque Chile tenía en frente el influjo y el modelo del coraje del pueblo araucano. De manera que, siguiendo y coherente con eso, Salvador Allende se nos presentó en la historia con un atrevimiento inmenso que fue intentar el socialismo por la vía pacífica en una época en que, bueno, como en todos los tiempos, Estados Unidos estaba mandando aquí en América Latina, tumbando gobiernos a cada rato, dando golpes de Estado. Ni hablar de cuántos golpes de Estado se dieron en la década de los 60 y en los 50 por la actuación de Estados Unidos. Y entonces ese atrevimiento de Allende pues fue muy significativo. Él logró una unidad popular, o la unidad de varios partidos de izquierda, un programa de 40 puntos que entusiasmó al pueblo y bueno, y en definitiva obtuvo la victoria. Bueno, fíjate, entonces, ¿cuáles fueron esas medidas que tomó el gobierno, ¿no? Y los beneficios? ¿Cuáles fueron esos beneficios que trajo para el pueblo? Los 40 puntos son bastante extensos, pero digamos que si hablamos de lo fundamental, podemos referir a la nacionalización de la explotación de las minas de cobre, que las tenía una empresa norteamericana que para más ñapa sencillamente no pagaban, tenían deuda con el Estado chileno. Entonces no solo explotaban a los trabajadores como esclavos, sino que no pagaban los impuestos y otros tributos que tenían que pagar al Estado chileno. De manera que eso fue nacionalizado, pero también hubo allí algo muy interesante alrededor de la industria, que era la participación de los trabajadores en la administración y en la gestión. Se crearon comités de gestión para participar en la organización de la producción, pero también en la administración, en las cuentas. Estaban los trabajadores y Allende les decía, las minas de cobre son el sueldo de los chilenos y ustedes deben trabajar para ustedes y para todos los chilenos. Y eso, digamos, contribuyó a que el pueblo, cuando un trabajador se apropia pues de algo que es suyo y deja de ser un esclavo para estar trabajando para un país extranjero, como era ese caso. Igualmente, la reforma agraria, una reforma agraria donde expropiaron 6 millones de hectáreas y fueron distribuidas entre los campesinos pobres, los que no tenían tierra, que eran bastantes. Y luego, pero además de eso, no solo eso, sino la participación protagónica, pues fueron sindicalizados todos los campesinos, 400.000 campesinos fueron sindicalizados y además se creó un Consejo Nacional de Campesinos que el gobierno ya entonces no se reunía con, digamos así, con la Fedecámara de allá del campo, sino que se reuniera no con las federaciones, pues, de los grandes productores, sino que se reuniera con este Consejo Nacional de Campesinos, donde allí planificaban y tomaban decisiones y se elaboraban las políticas alrededor del tema del campo. Entonces la producción aumentó mucho, aumentó la producción y eso se tradujo en mejoras de calidad de vida del pueblo. También nacionalizó la banca. Eso es impensable, pues, una medida muy difícil. El 80% de la banca fue nacionalizada. Impensable, María, e imperdonable. Imperdonable por el imperio, tantas cosas que se hicieron. Y fíjate tú, tantas cosas que se hicieron y que llevaron lamentablemente al derrocamiento. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias? Justamente hablando desde el punto de vista del derrocamiento, ¿cuáles fueron esas estrategias?
Bueno, primeramente fue un golpe, lo derroca mediante un golpe de Estado, un golpe de Estado, digamos, clásico que dan los militares. Pero vale decir que previamente ellos lograron sacar del camino a los dos primeros jefes del ejército, porque eran generales que respetuosos de la Constitución, ni siquiera que eran allendistas, porque venían del gobierno anterior, pero eran respetuosos de la Constitución y se entendían bien con Allende, que fue Schneider y Prat. A Schneider lo asesinaron y toma el mando Prat, pero a Prat le hicieron una campaña espantosa de acoso y de burlas en la calle que lo hicieron renunciar, y entonces toma el asistente de Prat, era Pinochet, y bueno, y el hombre traicionó, pero ya ese estaba tocado por la CIA, o sea, todo un proceso donde estaba planificado cómo llegarle al militar traidor, y llegaron al militar traidor. Ese es el trabajo de la CIA. Estados Unidos, de manera encubierta, allí innovó en métodos de una guerra que ya no era la invasión clásica que ellos solían hacer, sino a través de poner obstáculos, de generar la satanización, de generar asesinatos selectivos, unas protestas muy violentas que la hacían los estudiantes de la católica, pero no precisamente los estudiantes eran los que generaban la violencia, sino que los estudiantes iban adelante y atrás iban los violentos, que eran mercenarios pagados, un conjunto de estrategias que son similares, muy iguales a las que han aplicado aquí en Venezuela. Entonces, eso revela, por ejemplo, en relación a la parte financiera, le bloquearon los créditos internacionalmente. Ellos tenían listos unos créditos que iban a pedir a organismos internacionales y se los bloquearon. Generaron desabastecimiento, hicieron huelga de transporte. Es muy famosa la huelga de transporte de carga, que para generar también el desabastecimiento. La Organización Popular pudo derrotar el desabastecimiento que generaron con la huelga de trabajadores. En fin, imagínate es muy tú, parecido a todo lo que se hacen aquí en Venezuela, una guerra de cuarta generación. sí, los gringos se caracterizan por ellos no son muy creativos. Ellos ejecutan algo y cuando ellos ven que eso les sirve, ellos lo desempolvan cuando les da la gana. Entonces, eso es lo que han querido aplicar aquí no han podido, ¿no? Pero entonces, fíjate tú, con relación a todo este contexto, ¿no? Fíjate, a esa realidad histórica de Chile y a la nuestra, ¿cuáles pudiesen ser las lecciones que podemos sacar de los paralelismos de ambas experiencias? Sí, primeramente la de Chile parecía, la primera conclusión que sacó la izquierda latinoamericana es que se necesitaba del apoyo de las Fuerzas Armadas. Y Chávez es producto de esa estrategia. Nuestra izquierda trabajó esa estrategia en las décadas pasadas, ¿verdad? Porque después que tumban a Allende. Pero nuestra experiencia nos dice que eso es muy importante, porque a nosotros no nos han podido derrocar por el apoyo, la conciencia del pueblo primeramente y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero también nos han hecho la vida de cuadrito, las cosas nos las han puesto muy difícil, porque tenemos un sector de la población que está alienado, un sector de la población pitiyanqui, un sector de la población que mira todo el tiempo para el norte. Entonces, eso indica que necesitamos descolonizar la mente de la sociedad y de nuestro pueblo. O sea, más allá de que hay que cumplir con la condición de contar con unas Fuerzas Armadas aliadas, también hay que generar resistencias psicológicas y culturales a toda la trama mediática, a toda la trama terrorista y psicológica, al manejo de la mentira. Entonces, eso es necesario que tomemos conciencia de la importancia de lo que es la descolonización del pensamiento, pues pensar como latinoamericanos desde Latinoamérica y no
pensar desde modelos yanquis o europeos que son los que nos han sembrado. Esa para mí es la gran conclusión y a lo que invito pues a especialmente a leer y a estudiar a Bolívar para descolonizar a nuestra mente. Y parafraseando a nuestro precursor, el generalísimo Francisco de Miranda, nuestro norte es el sur, María. Tal cual. María, para mí es un inmenso placer. A mí me gustaría estar horas y horas y horas contigo, conversando y llevándole nuestra palabra, nuestra verdad geopolítica e historiográfica a todo el mundo, pero lamentablemente no podemos, María, porque tenemos el tiempo corto. Para mí siempre es un verdadero placer compartir contigo, María. Para mí también, muchas gracias y saludos pues a los oyentes. Un fuerte abrazo para todos, desde la Patria Grande. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos.